No se olviden que el 31 y primero no se puede salir en carros particulares, pueden ir en un micro o en un taxi. Un poco complicado el tema quizás porque, como sabemos, en los micros hay mucha más aglomeración, ¿no?, que estar en un carro con tu familia. De alguna manera se hace para que la gente evite ir a fiestas o se aglomere, pero bueno. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Romelia Paredes, candidata al Congreso con el número 22 por el partido Victoria Nacional, donde su líder, el candidato a la presidencia, George Forsyth. Muy buenas tardes, Romelia, ¿cómo estás? Buenas tardes a Radio Latina por la invitación, muchísimas gracias, y estamos aquí para hablar sobre nuestras propuestas y la coyuntura. Qué bien, ¿no?, que se aprobó este dictamen de la reforma agraria, ¿no? Y con respecto a ese tema, luego de luego del tercer intento ya por fin se aprobó. Sin embargo, hay algunos puntos que quizás no son exactos o que la población aún está preocupada por eso. ¿Cuál es tu análisis sobre este texto sustitutorio que ha sido aprobado en el Pleno del Congreso? Mira, he tenido la oportunidad en este corto tiempo, porque hace poco se ha aprobado, de leer el dictamen, el proyecto, y me parece que por lo menos hay una cohesión o hay un consenso entre los partidos políticos, porque ¿qué es lo que te está diciendo la actual ley? Que hay un bono para los trabajadores del 30% del sueldo mínimo vital, que vendría a ser 279 soles, ¿no?, para cada trabajador, indistintamente que sea, ya sea para un trabajador agrícola que trabaje en una service o una empresa agroexportadora. Eso, por lo pronto, bien, ¿no? Y además, el sueldo mínimo, que tiene que ser pues 930 soles para los trabajadores. Además, que me parece interesante que estoy viendo es respecto a los beneficios fiscales o tributarios, ¿no? Normalmente todos sabemos que es el 30% de las utilidades, ya, pero aquí en la norma te dice específicamente hasta 1.700 UITs, es decir, para las pymes, dice específicamente para las pymes de 7.500 millones, aproximadamente ellos pueden solicitar, ¿qué cosa? La devolución del 10% de aquello que han pagado vía sus impuestos. Entonces, creo que lo que sí me llama la atención es que han ampliado, no solamente es el sector agrícola, sino también tenemos las empresas de palma, de palmito, de palma aceitera, ¿no?, entre otros. Y esto pues amplía más estos beneficios. Pero independientemente de esto, creo que hay que aclarar que estos bonos son bonos no remunerativos, es decir, que no va a haber un tema de CTS, salud, es líquido, ¿no? Pero además de ello es interesante decirlo que la ley no te dice si va a ser permanente, cuánto tiempo va a ser, hasta cuándo va a ser. Entonces habría que ver qué es lo que va a suceder en los meses sucesivos, lo que se viene, y ir analizando, ¿no? Pero el problema agrario es mucho más complejo que esto, mucho más complejo. Y permíteme contarte un poco la experiencia que tuvo en el 2018 a raíz del paro agrario de 11 días en San Martín de los trabajadores de maíz amarillo duros, agrícolas y de arroz, que tuvieron que negociar con el gobierno de PPK en su entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Aquí hay que distinguir dos cosas. El terreno en la costa, el piso, digamos, es plano. En cambio, en la selva es alpinado, en las sierras es alpinado. Entonces, desde ahí ya nos falta y tenemos carencia de ¿qué? Infraestructura de riego. Entonces, nosotros proponemos ampliar la infraestructura de riego, es fundamental. Segundo problema es, hay que fortalecer SENACE. Es fundamental el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, porque si nosotros ¿qué pasa? Que cuando el agricultor hay plagas, epidemias y todo, ¿a quién recurre? SENASA, pero hay que fortalecer a SENASA. Tercero, y que me parece muy importante decírtelo y decirlo a mis amigos, a mis colegas que se dedican a la agricultura, es el tema de la innovación. Paquetes tecnológicos es con lo que necesitamos. ¿Por qué? Y eso viene también de la mano de la infraestructura, ¿no? Exacto, gestión, ¿no? Exacto. Pero aquí hay que potenciar al INIA, que ahorita ha cambiado de nombre, se llama Instituto Nacional de Innovación Agraria, ¿no? Entonces, ¿y cómo fortalecemos o potenciamos al INIA? Recursos, presupuesto, personal. ¿Pero para qué? Para investigar y crear estos paquetes tecnológicos, porque ¿desde cuándo no sabemos que INIA
produce o ha sacado un resultado de semillas certificadas. Dime tú, no hay. Y el agricultor tiene que comprar a las empresas las semillas que vienen de Colombia, de otros países, pero sin embargo nuestras tierras son diferentes a aquellos países donde han sido producidos estas semillas certificadas. Entonces, el problema es más complejo, no solamente es el contractual empresa o los fondos agrícolas con los trabajadores, es mucho más profundo esto, porque del 100% del sector agrícola, solo el 20% es agroexportador y el 80%. Ahí está el problema. ¿No? Es una gran pregunta que eso es el problema. Comentando. Y con respecto también a otra propuesta, también como sabemos en el tema del trabajo, ¿no? El 70% de nuestra población es informal. Y más la pandemia ha aumentado. Y sabemos que 7.3 millones de peruanos han perdido su trabajo debido a la pandemia. En Victoria Nacional, ¿cómo van a tratar de ayudar a estos trabajadores, a estas personas que han perdido su trabajo? Y cómo puedan reanudar o puedan reingresar a un trabajo quizás que pueda darle oportunidades para poder continuar. Justamente en ese punto de la relación trabajador-empresa, SUNAFIL. ¿Dónde está SUNAFIL? Entonces, hay que empoderar, hay que tener buenos técnicos en fiscalización, monitoreo, porque el trabajador, ¿a quién va a recurrir? Entonces, hay un tema de la negociación colectiva que lo han eliminado, no está en este dictamen, por ejemplo, lo has visto, no está la negociación colectiva. Y es importante, porque desde el Ministerio de Trabajo es importante que exista, ¿qué cosa? La negociación colectiva. Muy buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Le escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Estoy escuchando en estos momentos ese programa muy interesante. Muchas gracias. Y sobre las semillas más que nada. Nosotros no podemos producir nuestras propias semillas, por eso creo que importan a Colombia, pero hay una que es terriblemente para la salud y para todos los peruanos, no solamente los peruanos, para todo el planeta. Es sobre este señor Monsanto. Resulta de que cuando uno compra un tomate ya no tiene ni siquiera el sabor, es duro, es horroroso, los plátanos otro tanto. Le dicen que son, no me acuerdo ahorita el nombre, pero eso no tiene ni el sabor ni nada de lo que había antes. ¿Qué es lo que está pasando con las semillas? Tengo entendido que es, ¿cómo decirle? Pues es un agente cancerígeno, porque todo lo que no es natural, todo es así. Ahora, nosotros los peruanos no podemos estar a expensas del extranjero. El planeta Tierra tiene 34 regiones y nosotros tenemos la suerte de tener 32 regiones. Por dos no somos todo el planeta, entonces aquí se puede producir muchas cosas maravillosas sin necesidad de comprar al extranjero. Muchísimas gracias, los felicito, su programa maravilloso. Muchas gracias. Romelio. Efectivamente, hay que fortalecer y potenciar el INIA. Es importante. En los últimos años no he encontrado estas semillas certificadas y que den pues como resultados estos diferentes cultivos que sean eficientes, que nos puedan convertir y ser competitivos. Entonces, por ahí va el tema y no estar pues importando a las empresas que también se han monopolizado, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la SUNAFIL, es importante mejorar ese proceso de fiscalización, y el tema de la negociación colectiva, que creo que debe estar presente, es una tarea pendiente, empoderar, porque si bien es cierto, ahora en este momento hay muchas problemáticas de esa relación empresa-trabajador a causa de SUNAFIL. Ya vimos, por ejemplo, el caso de McDonald's en pandemia, de los jóvenes, y así el sector pesquero, el sector de las fuerzas de ventas también. Entonces, todos los sectores, entonces hay que trabajar, comercio, turismo, entonces, pero también no hay que decirlo, hay que entender que todos nos hemos visto afectados en esta pandemia, todos los sectores. Unos han sabido sobresalir y otros todavía están en el camino, pero están en exactamente. Claro, pero también se discute mucho porque en el Congreso han dado, ¿no? Por ejemplo, lo de la ley agraria, bueno, vamos a dar esto, pero tras 20 y tantos días, ¿no? Recién pudieron empezar a debatirlo, luego de que hubieron tantas protestas en Ica, en La Libertad, en el norte, ¿no? Sí. Muchas paralizaciones. Lo que sí no se puede aceptar es cuando va una ambulancia a ayudar a personas que están heridas, sí, definitivamente, y puede causar mucho riesgo también para los que están alrededor, ¿no? Creo que ante todo sí.
Sí. Hay un derecho a la protesta que a nadie lo niega y está en nuestra Constitución, en nuestras leyes, y hay que respetarlo, ¿no? Pero en ese marco creo que el abuso a la otra vida humana, porque no eres tú, eres la otra persona que se encuentra en peligro, y hemos visto, tú lo mencionas, el caso de la ambulancia. Yo creo que hay que ser empáticos, pero eso no quiere decir que no estén valederas estos reclamos y estas demandas, ¿no? Yo creo que debe haber, esta pandemia ha sacado lo peor de las personas, pero también lo mejor, porque en base a esto hay que construir y hay que tener propuestas pues que respondan a ambas partes. Entonces, es un problema, pero hay que hacerlo, hay que tener cohesión. Mira, ahorita ha habido cohesión para aprobar esto, ¿no? Hay que tener cohesión, pero hay que saber elegir, pues, hay que saber elegir. Y eso es lo que yo les pido a los oyentes, a los amigos, a los conciudadanos, que aprendan a votar, vean bien el currículo de las personas, qué propone. Si no tiene denuncias o actos de corrupción. Exactamente. Es lo primero, voto informado, currículos, qué hace, de qué vive la persona y cómo. ¿Tenemos otra llamada? Llamada. Buenas tardes, su nombre, por favor. No. Sí, lo escuchamos. Su nombre y de dónde nos llama. Mi nombre es Javier de Villa María del Triunfo. Sí, lo escuchamos. Su duda, consulta. A la señorita que está hablando. Sí, la señorita Romelia. El tema. Sí. Bueno, hay que también tomar en cuenta la percepción de un poblador de barrio, de a pie. Cuando la señorita dice de que INIA no produce semillas propias, bueno, pero si esa es una constante del Estado peruano desde que entró Fujimori, o sea, la idea es depender del extranjero. Entonces, esas semillas importadas generalmente son transgénicas para dañar nuestra salud. Y la idea es que para que entre la minería, prácticamente hacer la vida imposible al agricultor familiar y que quiebre, y nosotros comer productos transgénicos nada más, es por un lado. Pero por otro lado, sobre esto de las protestas de los trabajadores de la agroexplotación, ellos salen a reclamar, a pesar de que este tipo de explotación ha estado 20 años desde que se dio la ley, y sin embargo, gracias a ellos que han tenido el valor de unirse, organizarse y salir a las marchas, salen a las marchas porque agotaron todos los recursos y no les hacían caso ni el Congreso, ni la Fiscalía, ni los organismos como el Ministerio de Trabajo, etcétera. No tenía yo idea de cuánto era tanta explotación. Entonces, y se ven obligados a hacer esta medida de fuerza como la toma de carreteras. Ya tenemos los videos en el cual esta quema de la ambulancia han sido personal terna, policía externa, que ellos son los que han quemado, pero si eso es lo que estilan, cuando hay unas protestas, hay infiltrados, generalmente de la policía, etcétera, que de vestidos de civiles queman locales, incendian. Por eso está preso ahorita Walter Adubirio, o tiene prisión preventiva, porque él no ha hecho ni un delito, pero lo acusan de los desmanes que hicieron gente infiltrada. Gracias. Muchas gracias. Como te decía anteriormente, y es justo, válido lo que dice el participante que acaba de llamar, y definitivamente pues esta pandemia ha sacado lo peor, pero también eso lo peor peor digo, hay de todo, protesta, lucha, sangre, vidas, pero eso le llamo oportunidad. Para mí eso es una oportunidad para mejorar, y él lo dice. De cara al próximo año. De caras al próximo año. Y te cuento un poco, mi papá es agricultor y se dedica siempre al maíz amarillo duro, entonces por eso conozco la problemática, pero también una de las propuestas es que hay que promover que el Estado enseñe a los agricultores y que los agricultores se asocien, porque es la única forma en asociatividad para tener créditos, porque solos no van a poder. Y el señor tiene razón. Las investigaciones dicen que está casi monopolizado las empresas que importan semillas. Entonces hay que potenciar, ¿qué cosa? El INIA es fundamental, porque es la única forma. También un trabajo en conjunto, ¿no? Porque trabajo en conjunto. Conflictos y en vez de buscar
o sea, en vez de enfocarse tanto en la problemática, se busca una solución, pero también en equipo, ¿no? Porque a veces solo no puedes, se puede. porque no puedes competir con un producto que lo hace una empresa grande, formal, con tecnología, o con un producto importado. No puedes competir. Entonces, eso es mi gran consejo, muy aparte de las propuestas, que los agricultores se junten de a 10, de a 20 y se formalicen todos de manera conjunta, ¿no? Por eso es importante el tema de la negociación colectiva en general, ¿no? Y es preocupante porque no se ha incluido, se ha eliminado de este último dictamen. Entonces es importante para mí que más adelante lo podamos implementar, o de nuevo porque la ley te dice, es importante el tema de la negociación de manera conjunta, ¿no? Sí, tenemos otra llamada. Sí. Muy buenas tardes. Otra llamada. Lo escuchamos. ¿Aló? Lo escuchamos. Juan Montoya le saluda del centro de Lima. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, Lo escuchamos. lo que va a pasar con la aprobación de la nueva ley de transición agraria es que ni los agricultores, ni los campesinos, ni los exportadores, nadie, menos los que están en huelga hoy día, los agricultores y la Junta de Regantes, menos ellos, nadie va a estar de acuerdo con esto que están sacando estos congresistas, porque está peor que el anterior. Y esto lo van a llevar al Tribunal Constitucional y lo va a desechar. Es decir, no nos vamos a poner de acuerdo porque ¿saben qué están haciendo? Están haciendo lo que hace Superman. Se están poniendo el calzoncillo encima del pantalón. Eso no puede ser posible. Esto tiene que, de una vez por todas, refundar una nueva nación. Ahí está la solución. Mientras estén haciendo parcha acá, parcha allá, nunca van a poder solucionar. Esa es una fil, señorita. Eso es peor que el Congreso, un nido de ratas. Usted, se lo aseguro, pregúntele a su papá, que los inspectores del SUNAFIL van a premiar a su papá, se lo aseguro 100%. A cualquier agricultor lo colmean los supervisores, los inspectores de la SUNAFIL. Y ahí peor todavía, porque todo lo traen del extranjero. Ese es su labor, esa es su función, destruir más al país. Por eso, yo sostengo, y creo que soy el único peruano, de los más de 30 millones que habemos, que eso hay que refundar.